Hola, ¿qué tal, apreciado estudiante? Otra vez nos volvemos a encontrar en esta clase eh, de lo que es razonamiento verbal y lo que vendría a ser la morfología, ¿no? Cuando vamos a ver este tema ahora de la morfología, antes recibe un cordial abrazo, ¿sí? Bien, voy a explicarte. La morfología es una de las disciplinas que se encarga de estudiar la estructura, ¿ya?, de las palabras. Se encarga de estudiar. Morfo es forma, logía, estudio de la forma, estudio del, de la estructura pero interna de una palabra. Entonces eso vamos a estudiar el día de hoy, ¿sí? Vamos a ir viendo ese detalle para que tú puedas ir teniendo algunos mejores alcances. Sí, entonces ahí tenemos. ¿Ya? Entonces acompáñame en esta clase virtual. Tenemos por definición, ¿qué es la morfología? Es la ciencia que estudia la forma. ¿Y qué te decía? La forma es la estructura interna de la palabra. ¿Cómo se tiene que escribir? Acá, por ejemplo, vamos a buscar qué cosa. Las raíces propiamente dicho de una palabra. Vamos a buscar cuál es la raíz y de ahí cuáles son las que derivan de esa raíz, ¿no? Cuáles son las palabras que derivan de esa raíz para poder nosotros encontrar y tener ello. Entonces de esa forma vamos a tener esto de lo que es la, la morfología o los morfemas, ¿sí? Entonces aquí tenemos, es la ciencia que estudia la forma. ¿Por qué? Porque vamos a tener, por ejemplo, existen palabras como casa, ¿no? ¿Y cuál sería la raíz de casa? Cas, pues, ¿no? Porque de ahí podríamos formar palabras como casita, casucha, casona, caserío. Y ahí vienen pues ya las derivaciones de las palabras propiamente dichas, las palabras por parasíntesis, por prefijación. Entonces vamos a ir viendo esa estructura, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver tres aspectos, ¿no? Vamos a ver lo que es la estructura de la morfología, vamos a ver sus clases de esta morfología. Entonces esta morfología, por lo tanto, va a estudiar qué cosa, a los morfemas. ¿Y qué son los morfemas? Son unidades mínimas con significado. ¿Por qué se dice que son unidades mínimas con significado? Porque de esta forma vamos a poder encontrar, ubicar que estas palabras van a tener un significado propio. Como te decía, casa tiene un significado propio, pero cas es una raíz y de a partir de esa raíz uniéndola con un sufijo vamos a ir derivando, construyendo nuevas palabras. Entonces de esa forma vamos a ir formando palabras. ¿Ya? Entonces eso es la morfología, es ver la estructura de una palabra dentro, interna, pero no cómo se escribe, cómo se realiza, si tiene prefijos, si tiene sufijos, si tiene interfijos, si tiene infijos, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cada una de estas palabras propiamente dichas. Entonces, ahora sí, clases de morfemas. ¿Tiene clases? Claro que sí, lo que te mencionaba, ¿no? Los morfemas lexicales, que dice son invariables. ¿Por qué se dice que son invariables? Porque los morfemas lexicales son aquellos, por decir algunos monosílabos, ¿no? Como tenemos pan. Pan no lo puedes ya sacarle más raíz porque es propiamente esa, ¿no? Es un monosílabo. Entonces, de pan que viene panadería, panetón, pancito, ¿no? Panqueque, muy bien. Entonces de esa forma vamos a ir nosotros realizando esto de lo que viene a ser la, cada uno de los morfemas, ¿sí? Entonces de esta forma nosotros vamos a poder realizar, hacer esta estructura, ¿no? El análisis de la estructura de cada una de estas palabras propiamente dichas. Entonces para esto nosotros tenemos que tener ya el conocimiento de cómo ubicar una raíz de una palabra, que eso ya lo debemos tener en cuenta por nuestros saberes, ¿no? Cómo ubicar una raíz. Entonces partiendo de ahí vamos a empezar esto de la morfología. Entonces, continuamos. Morfemas gramatical.
Cuando hablamos de los morfemas gramaticales, pues este es de pronto el más extenso, ¿no? Porque dentro de los morfemas gramaticales vamos a ir nosotros encontrando una gama de clases, ¿no? Vamos a tener a los morfemas flexivos, a los simples, a la amalgama, ¿no? También vamos a ver a los derivativos, entonces ahí vamos a ir viendo. Por ejemplo, un morfema derivativo, acá tenemos, son palabras nuevas. ¿Por qué se dice que los morfemas derivativos son palabras nuevas? Porque la raíz es per, con doble R, ¿ya? Y es por eso que se forma. La raíz propiamente es per y nosotros vamos a adherirle ¿qué cosa? Un sufijo. El sufijo con la desinencia o. Ahora, muchas veces las desinencias nos van a decir ¿qué cosa? Nos van a decir, nos van a dar eh, el género, número, ¿no? Nos van a brindar eso, las desinencias, nos brindan el género, número y nosotros tenemos que ir viendo pues cada uno de estos. Por ejemplo, perro, ¿qué género será? Tú per no puedes saber si es masculino, femenino, pero si dice perro, la desinencia de la O te va a decir pues que O es masculino. ¿En qué está? ¿Singular o plural? En singular. Pero si dice perros, igual, tiene dos desinencias, ¿no? Entonces vamos a ver que tiene la O y la S. La O te va a decir qué cosa, el género, y la S, el número. Entonces ahí vas a tener que perros son machos y son muchos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos. Ahora, ¿solo se puede formar? No, por eso se llama derivativo. Porque de la palabra derivativo vamos a poder derivar muchas otras palabras. Perrera, perrito, perrazo, ¿no? A algunos que les encanta hablar en el aumentativo. Entonces comprende todo ello los morfemas derivativos, todo lo que es las clases de esto, ¿no? Ahora, acá también vamos a tener, para ver esto, vamos a ver a la familia de los afijos. Recuerda que los afijos es como se llama propiamente. Estos afijos se va a dividir en prefijos, sufijos. Y acá lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿los afijos qué son? Acá dice prefijos. ¿Qué son estos prefijos? El prefijo va antes de la raíz. Es decir, acá tenemos color, un prefijo para nuestra palabra color. ¿Qué será? Uno que suelen usar los niños, ¿no? El bicolor, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el bicolor. Lo vamos a poner de otro color, ¿sí? Entonces ahí tenemos bicolor. ¿Qué le pusimos? Un prefijo. ¿Qué dice? Va antes de la raíz. Efectivamente está antes de la raíz, sí. La raíz es colores, colores, coloritos. Entonces ahí bicolor, antes de la raíz. Es decir, antes de la palabra que forma propiamente dicha la raíz. Bicolor. Moral, un prefijo de moral. ¿Cuál será? Acá en moral podríamos poner pues in, ¿no? Y si ponemos in, ya cambia. Ahora, los prefijos, un detalle que tienes que saber. Los prefijos y los sufijos muchas veces ejercen un cambio en el significado de la palabra. Es decir, en su forma natural, ya sea siendo un sustantivo, un adjetivo, cuando tú le añadas un prefijo o un sufijo, propiamente dicho esto, va a tener ¿qué cosa? Va a tener una un cambio en su semántica, ¿no? Semánticamente va a cambiar, porque de lo que era color, por ejemplo, tú te das cuenta, el color es uno, pero si hablamos de un bicolor, bi viene de dos, son bicolor, dos colores. La moral es lo que a cada uno de las personas tiene, ¿no? Es como uno, la moral viene a ser, pues, ¿no? Eh, por ejemplo, son nuestras costumbres, nuestras normas, por las cuales nos juzgamos, nos dirigimos, ¿no? O también es el comportamiento del ser humano. Entonces, esa es una persona que es moral, es decir, bien puesta, tiene una moral muy buena, ¿no? Sin que nadie, un buen comportamiento, digamos, ¿no? Hablando así en términos
sencillos. Cuando decimos inmoral, es decir, esta persona no tiene un buen comportamiento. Ahí cambia el significado. Por eso te estoy diciendo que tú tienes que ir viendo cada uno de estos detalles al momento de poder hacer que la clasificación de esto, ¿no? Entonces, cuando tú le añadas un prefijo, de por sí ya va a cambiar. Todos los prefijos le cambian, ¿no? Entonces aquí tenemos. Ahora, acá también existen los sufijos, ¿sí? ¿Qué dice que va después de quién? De la raíz. Va después de la raíz, ¿no? Y acá va antes que de la raíz. Entonces eso tienes que ubicarte tú. Tienes que saber, mi estimado. Entonces, color, la misma palabra, claro que sí. Entonces, ahora pongámosle, recuerdas que anterior era antes a la ahora este es después de acá. Entonces, ¿qué le podríamos poner? Color, colorido, ¿sí o no? Entonces le ponemos a esta palabra un sufijo que sea colorido, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener de la siguiente forma, ¿sí? Entonces, colorido. Colorido ya cambió. ¿Te acuerdas que hace rato era color y después le pusimos bicolor? Ahora es colorido, es decir, muchos colores. Ahora, acá le vamos a poner esto. Moral, hace rato era inmoral, ahora moralista. ¿Quién es un moralista? Alguien que está pendiente, pues, ¿no? De la ética de la persona, de lo que hace, de lo que dice, cómo se da. Entonces ahí te estás viendo, ¿no? Cómo se va dando esto de los prefijos y de los sufijos. El pre va antes, por eso pre antes, sufijo después. Y acá vamos a tener a los infijos. ¿Cuáles son estos infijos? Tienen valor apreciativo nada más. Es decir, esto no va a tener mucha importancia, pero que sí. Entonces acá tú le vas a poner un prefijo y le vas a poner ¿qué cosa? Un sufijo. Entonces tenemos la siguiente palabra, pechugón. La palabra hasta pech, lo vamos a hacer separar. ¿Qué viene a ser? Esto viene a ser la raíz, ¿ya? Eso va a venir a ser que la raíz. Pech. Ahora, de ahí en adelante, profesor, y esta, ¿por qué lo he separado así? U, que viene a ser U con otro color, ¿ya? Viene a ser el infijo, ¿ya? Eso va a ser el infijo. Ion ya va a ser el sufijo. Ahora, un detalle acá, oído a la música, por favor, joven. No quiere decir, ya, profesor. ¿Recuerdas que hace rato te dije que de la raíz en adelante qué viene a ser? Todo esto que vendría a ser. ¿Qué vendría a ser? Esto es la raíz, lo que está de rojo. Lo que está de celeste y azul viene a ser un sufijo. Entonces, dentro de los sufijos, ¿quiénes están? Los infijos, ¿ya? Dentro de los sufijos están los infijos. Por eso acá de pronto nos hemos olvidado y acá tienen que ir sufijos, ¿ya? Entonces dentro de los sufijos están ¿qué cosa? Los infijos. Todo esto viene a ser ya un sufijo, porque después de la raíz, dentro del sufijo está ¿qué cosa? El infijo. Cecitar, un diminutivo, que es muy conocido. Entonces, de igual manera, si la vemos, ces, que viene a ser, ces viene a ser que la palabra, la raíz, ¿no? Ces. Entonces, ¿qué color? Rojo. Le vamos a poner. Ahora, profesor, ¿y acá cómo se hace? Simple, igual. Si esta es la raíz, todo esto viene a ser un sufijo. Pero esto lo vamos a poner como que viene a ser un infijo. Y acá viene a ser ¿qué cosa? Todo esto viene a ser el sufijo, ¿no? Ahora, esto tienes que manejarlo tú. Tienes que saber, joven. ¿Sí? Tienes que saber. Y a tigre no te vayas a olvidar. Por eso te estoy poniendo así. Entonces de esa forma estamos realizando esta parte de los. Entonces no te olvides. Repasito, repasito. Para que no te olvides. ¿Ya? No te olvides. Cuando hablamos de los afijos tienen tres, ¿no? O dos, perdón. Los prefijos